Espero que no existan muchos desórdenes cerca de su casa, ¿ya? Que estén que tengan una excelente semana eh, eh, ahora, ¿no? Y vamos a dar inicio y hablar un par de cosas importantes que he destacado para cuando preparé la clase del día de hoy, ¿ya? Lo primero es que los derechos humanos, ¿no? Eh, no es lo mismo que los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Podemos decir que tiene una relación de género de especie, pero fíjense que al día de hoy no existe un catálogo, ¿no? O una enumeración taxativa, ¿no? De derechos humanos que concurren, ¿no? A asistir a la persona humana. La persona humana y el ser humano per se, ¿no? Por ser humano, ¿no? Tiene inherente los derechos, eh, estos derechos humanos, que todavía no podemos decir que estos son los derechos humanos, punto. ¿Ya? A diferencia, como nosotros conocíamos a este intelectual y que ustedes lo estudiaron muy bien, y los felicito por eso, prontamente van a tener una nota por eso, que va a ser la nota del primer control, por cierto. A diferencia de Manfred Magnif, ¿no? Este intelectual chileno, que ustedes ya muy bien todos lo conocen y saben que ganó el Premio Nobel Alternativo de Economía, y en sí él destaca, ¿no? 9 necesidades que van perdurando a lo largo de la historia, no solamente en la época antigua, presente, pero también futura. ¿Ya? Y que los otros son satisfactores. Entonces hay una confusión en cuanto a las necesidades y los satisfactores, ¿ya? Eh, pues incluso, aún es más, dependiendo de la persona, hay satisfactores que pueden servir para una persona, pero para otra no. Salvo en ciertas necesidades que son como esenciales, ¿no? Porque no me cabe duda que si yo tengo, si tengo una necesidad de de supervivencia, ¿no? Eso se va a dar dentro del contexto del alimento, etcétera. Bien. Eh, en otras palabras, los derechos fundamentales, a mi parecer, son aquellos que rescata cada uno de los estados, ¿no? Dependiendo de su realidad, por cierto, y que dice, no, este es un derecho humano, lo entiendo, pero nosotros lo queremos establecer dentro de nuestra ley fundamental, nuestra ley más importante, o sea, dentro de nuestra constitución. Entonces, dentro de nuestra constitución dice, para Chile es importante el derecho a la vida, para Chile es importante el derecho a la libertad, como también este tema de libertad sindical, ¿no? Es así que podemos llegar a concluir que no son conferidos por la ley, a pesar de que la ley así lo declare, como por ejemplo el derecho a propiedad, estatuido en el artículo 19, numeral 24 de nuestra Constitución. Artículo 19, que ustedes lo deben ubicar, porque más de una vez lo he mencionado, que se encuentra en el capítulo tercero, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos que los derechos fundamentales y los derechos humanos en general son muchos y no están determinados y no sabemos, ¿ya? Pero es el Estado de cada uno de los países que recoge uno de estos derechos humanos que son esenciales para ellos y los incluye, ¿cierto?, dentro de este digamos, declaración de derechos, en donde el capítulo tercero dice la Constitución asegura o reconoce a todas las personas el derecho a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, si bien es cierto, está declarado por una ley, la Constitución, pero no por eso son derechos fundamentales, o derechos humanos en su caso, ¿no? Como lo que estamos conversando, sino por ser persona. Recuerden que el artículo quinto de la Constitución dice, no sé, alguien que lo pueda leer, por favor, artículo quinto. Pues mientras que lo buscan, de la Constitución me refiero yo, ¿ah? Artículo quinto de la Constitución. Pues mientras que lo buscan, y alguien que me levante la mano, por favor, y lo lea, ¿no? Eh,
también uno puede llegar a señalar, pero profesor, pero a ver, si yo me veo afectada o afectado en en el derecho, en una relación laboral y demando por un procedimiento de tutela laboral, eh, lo que estoy haciendo es amparando y quien me está reconociendo mi derecho, digamos, o quien me está declarando mi derecho es un juez. Un juez a través de un procedimiento de tutela laboral. Pero yo te decía que no. ¿Cómo no, profesor? No, pero profesor, en el trabajo llevé pescado, por ejemplo, y me molestaron durante todo un mes, porque llevé pescado al trabajo. Entonces me decían el pescado, la pescada, ¿no? Mira, ahí viene el pescado o la pescada, ¿no? ¿Y por qué? Porque la sociedad es vindicativa. ¿Por qué? Porque la sociedad es individualista, ¿no? Todas las personas piensan que todo el mundo gira a su alrededor, que todo el mundo debe responder a lo que ellos piensan que es una realidad. ¿Ya? Y somos en general poco empáticos, digamos, ¿no? Viendo, no sé, pues le puedo al tiro, Anaís, anótalo para que no se te olvide. Podemos llegar a señalar, no Pero, sé, profe, disculpe, Anaís, era el artículo 5 del Código del Trabajo, ¿verdad? no, artículo quinto de la Constitución. No, lo que se refiere a los derechos fundamentales es el artículo segundo, penúltimo inciso del Código Laboral, ¿ah? Que son de la naturaleza de los contratos, no es necesario que se declaren, digamos, no es necesario que Soprole va a respetar el derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica de Jessica España, por ejemplo. No es necesario, digamos, son elementos de la naturaleza, por ser un contrato de trabajo se entiende pertenecerle, no es necesario una declaración de dicho derecho, ¿ya? Como tampoco es necesario que un juez declare un derecho, porque lo que hace el juez es reconocer un derecho que tú ya tienes y que se te vio conculcado por una persona, ya sea una persona jurídica o una persona natural. Entonces, cuando nosotros analizamos, pensamos y razonamos sobre esto, eh, señalamos que tiene bastante lógica en señalar o pensar, ¿no? Que los derechos humanos son aquellos que, primero, que se reconocen. No hay una declaración. Profesor, sí hay una declaración de derechos universales, estamos de acuerdo. Hay tratados que reconocen, ¿no? A personas ciertos derechos en forma internacional y que los estados partes deben respetar. Puede ser, pero lo reconocen en el sentido de que por ser personas, ¿ya? Eh, vamos a leer a mayor perdón, tenía que decir esto. Eh, a ver, tenemos, tenemos tantos problemas que puede ser que como tenemos esa mentalidad, en eso estaba, una mentalidad tan egoísta que no vemos el otro, ¿no? Pensamos y nos figuramos y hacemos y prejuzgamos y no razonamos, oye, pero a ver el comportamiento o lo que se está haciendo es por algo. O sea, hay algo en el fondo. O sea, yo no puedo limitarme a lo que yo pienso, lo que yo creo, digamos. O sea, puede haber otra cosa más de una realidad, ¿no? Es como el dicho, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Eh, y es por eso que cuesta un poco las relaciones en general, las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones, porque siempre hay colisiones de derechos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ese es el problema. Ahora, cuando nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, vemos, y le voy a dar un ejemplo muy candente aquí, ¿no? Muy al punto, mejor dicho. Eh, una persona, ¿no? Que está haciendo un reemplazo, ¿no? Por ejemplo, Lina, ya. Lina está haciendo un reemplazo de no sé qué puede ser, de
ya, asistente contable, ya, estoy inventando. Ya, entonces Lina está haciendo un reemplazo en una empresa de que se dedica a todo este tema de contabilidad, etcétera, de asistente contable. Entonces Lina llega a la hora y de repente trabaja solamente hasta las 5 de la tarde y son 5 para las 5 y ella ya está con la cartera puesta, está lista para salir. Entonces de repente lo ve la compañera Nayaré y dice, "Ch, ¿y esta? Cuando yo era nueva, me queda hasta a veces una hora después sin pagar la hora extra. Y se llega y se va rápido. ¿Qué se cree, Lina? ¿Qué se cree, Lina? Ch, así cualquiera, po. O sea, eh, ¿te das cuenta? Entonces, pero lo que desconoce Nayaret, su compañera de trabajo, es que Lina es madre de 5 hijos. Todos podemos tener una responsabilidad, es cierto. Pero aparte, estudia en la escuela de comercio y llega muy apurada a estudiar y se queda todos los días hasta las 10:30, 11 de la noche eh, estudiando. Y luego llega muy tarde, pero se levanta muy temprano en la mañana, apenas ve a los hijos. O sea, nosotros no sabemos la realidad de cada una de las personas. Entonces, si fuéramos un poquito más empáticos, efectivamente podríamos razonar y abrir nuestra mente y decir, no, las cosas son así porque son así. Y eso no es así. Las cosas no pueden ser así. Yo tengo que ver cada caso. Entonces, hay un desconocimiento tremendo y hay prejuzgamientos tremendos de, por ejemplo, de circunstancias de que realmente se desconocen, porque la gente no cuenta sus problemas en general, no cuenta sus preocupaciones en general. ¿Y por qué? Porque te vas anulando como persona, porque tú trabajas para otras personas, para tus seres queridos. Entonces, dentro de esta anulación de personas, te descuidas, po. Entonces, hay un prejuzgamiento, pero tremendo, digamos, tremendo. Entonces, volviendo al tema importante que nos convoca, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿ya? Son aquellos que se van reconociendo por cada uno de los estados, a mi parecer, dentro de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al agua para otro país puede ser fundamental, ¿te das cuenta, no? Pero para nosotros no todavía, aunque tendría que hacerlo, digamos. Entonces se van configurando, se van avanzando dentro de los catálogos de los derechos fundamentales. Ahora, no es la ley o no es un juez o una autoridad pública, quien sea, quien va a declarar dicho derecho. Los derechos no se declaran, estos derechos se reconocen y se respetan. Hay una conculcación de un derecho. Entonces, quiero hacer hincapié en eso, porque si bien es cierto, tú me puedes llegar a decir, no, pues profe, ¿qué pasa con la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos de primera generación, de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué hay un catálogo? Pues entonces, hay una declaración de, no, hay una declaración en el sentido de que hay una declaración en el sentido de reconocer derechos que ya son per se, por ser personas. Vamos a leer ahora sí, Nayaret, por favor, el artículo quinto de la Constitución, principalmente el inciso segundo. Pero léelo entero si quieres. Bienvenido a todas las personas que se han conectado a posterior. No hemos pasado a la lista, prontamente a pasar. Estamos haciendo un repaso, ¿no?, de las cosas más importantes de nuestra asignatura. Eh, ¿Quién puede leer el artículo quinto, por favor? Están acá, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. A ver. Artículo A ver. 5 del Código, protección judicial y administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores No, oportuna y debida protección, ¿no es ese? no, no. Es de la Constitución. Ah, yo estoy en el código ya.
Sorry. Profe, No, es no, el es que de la habla. Constitución. ¿Me escucha? La soberanía reside. Sí, le escucho súper bien. Ya. Dice artículo 5º, la soberanía reside Es, esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. siga. Me sale hasta ahí porque, como dijo que era hasta el inciso segundo, ¿o quiere que lo lea completo? Completo, completo. A ver, déjame buscarlo completo. Ya establece, dice, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Hasta ahí sale. No sé si sea ese completo. Ya. El ejercicio de la soberanía tiene una limitante. ¿Cuál es? Los derechos que emanan de la naturaleza humana. ¿Puedes leer esa parte? A ver, déjame buscarlo bien. Porque sale resumido. Espera. Un segundo. Artículo. No sé, profe, porque a ver, tendría que buscarlo completamente. Espera un segundo. Ya. La Constitución política de la República. Profe, Acá sale. Un segundo, Ya. Claudia. Dígame nomás. Un segundo, Ya. Claudia. Montserrat, dime nomás. no, si era porque yo ya lo había encontrado, era por eso, pero ya Claudia lo Ah, encontró. bueno. No, Sí. si quieres léelo nomás, no te preocupes. No sé si estoy bien. Ya, dale nomás, Faría, Dice, entonces. Montserrat. el ejercicio de la soberanía reconoce como iluminación Como el limitación. como Limitación. limitación, que lo veo chiquitito, pero estoy en el teléfono. La Ah, limitación, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ahí está. Es deber de los Ahí órganos del nomás. Estado. Ahí ¿Hasta ahí? nomás. Ya. Ahí nomás. ¿Te das cuenta? O sea, el ejercicio de la soberanía, ¿cierto? Reconoce la limitante de los derechos que emanan de la naturaleza humana, o sea, por ser persona. O sea, ahí nosotros tenemos, ¿no? Este principio del derecho, ¿no? Que es el principio de la esenciabilidad de los derechos. Y ese principio de la esenciabilidad de los derechos significa que, no se, que todas las normas no pueden afectar en la esencia de los derechos. Y es por eso que como por ser personas tenemos dichos derechos. Dichos derechos son de carácter imprescriptible, o sea, no van a pasar 5 años y vamos a perder dichos derechos. Lo mismo pasa, chiquillos, con todos los derechos laborales, o sea, esos derechos laborales que, si bien es cierto, no se encuentran específicamente categorizados o denominados a través de un anexo de contrato, sino, o a través de un contrato propiamente tal, sino bajo el principio de la primacía de la realidad, ¿no? O supremacía de la realidad, concurren y te han otorgado en algún momento durante eh, una, una, una continuidad, ¿no? En dicho derecho, por lo menos 2, 3 años, quiere decir que ya forma parte de tu patrimonio como trabajadora o como trabajador, digamos. Entonces, por eso es que eso no se pierde, ¿no? Igual que por eso es que tienen piso todos los todos los convenios colectivos, ¿no? Tienen piso. De aquí partimos, ¿no? No de aquí para abajo, sino de aquí para arriba, digamos, ¿no? Esto ya lo tenemos, ya forma parte de nosotros. Ahora, las realidades han cambiado, el IPC ha cambiado, el costo de la vida ha cambiado y por lo tanto ahora necesitamos este piso para arriba. ¿Ya? Bueno, y por tanto es imprescriptible e inalienable, ¿no? No se nos puede sustraer, ¿no? Y son irrenunciables. O sea, yo no podría renunciar, por ejemplo, a mi derecho a libertad, pues, digamos, ¿no? Y son universales. ¿Ya? Universales en el sentido de que son poseídos, ¿no? Por decirlo así, por todas las personas sin excepción.
¿ah? Sin ningún tipo de diferenciación entre raza, edad, sexo, condición, creencia. O sea, no podríamos otorgar un beneficio para solamente un sector. Por ejemplo, no podríamos señalar, hay un beneficio de, no sé, de bono de vacaciones, pero solamente para las personas del sindicato A. No, no podemos. Tenemos que, pero profesor, pero el derecho a vacaciones no es un derecho humano. Ah, pero sí es un satisfactor. ¿Cómo? ¿Para qué sirve el feriado? Para poder descansar, po, ¿no? Para poder reponernos biológicamente. Y eso atiende a ser un satisfactor de una necesidad, po. Entonces, eh, eso en cuanto a el tema del reconocimiento, ¿no? ¿Tienen alguna duda, consulta hasta ahora, chicos? Ya están casi No, todos, parece, ¿no? no, profe. Ya, ya, bien. Fíjense que antes Luis XIV decía, le toba c'est moi, ¿no? Eh, el Estado soy yo. Así, fíjate, el Estado soy yo. Y eso fue cambiando, menos mal, ¿no? Eh, no, ese poder o ese mando bajo una autoridad con yugo, ¿no? Y hemos cambiado a las libertades, ¿no? Pero nunca nos tenemos que olvidar de lo siguiente, que el ejercicio de las libertades no pueden conculcar otras libertades, que el ejercicio de las libertades, como hemos visto en clase, no podemos abusar de nuestros derechos. A pesar de que, podemos llegar a pensar que está correcto porque logramos un objetivo y fácil. Logramos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pasar el ramo. ¿Cómo lo hacemos? Da lo mismo, pero lo pasamos. Entonces, no podemos. O sea, el fin no justifica los medios. Eh, Es así que han existido ciertos hitos en la historia, como la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial, que ha gatillado a lo largo de la humanidad, digamos, y lo que gatilla cualquier tipo de revolución, ¿no? Ha gatillado el respeto irrestricto a los derechos humanos y el respeto irrestricto al ejercicio de las libertades, de las libertades. Y por lo tanto, cuando nosotros estudiamos esto de nuestra asignatura, ¿no? Derechos en las relaciones laborales, ¿no? Lo entendemos desde el punto de vista de que el trabajador es una persona, es un ser humano. Y por ser ser humano, ¿cierto? Adquiere por sí solamente por el hecho de serlo, digamos. Ahora, hay generaciones de derechos. Entonces, dentro de todas estas revoluciones que han existido a lo largo de la historia, como las revoluciones burguesas del siglo XVIII, ¿no? Eh, han hecho categorizar algunos ciertos derechos. Pero vuelvo a decir, no es que se declare dicho derecho, se están reconociendo y se están agrupando según una lógica, ¿ya? Y esa lógica está dada, por ejemplo, en los derechos de primera generación, que dice relación con la libertad. ¿Cómo no va a ser un derecho de primera generación la libertad? En la película, yo siempre se lo he dicho, en la película Corazón Valiente, Wallace creo que, no sé cómo se llama Sí, William Wallace. William Wallace. eso. Dijo, eh, pídale perdón al rey. Y dijo, no, gritó freedom, ¿no? Y freedom significa libertad. Entonces, él fue libre. Le cortaron la cabeza, por supuesto, pero fue libre, ¿no? Eh, Cuando uno lucha por sus convicciones y respeta las convicciones del otro, se forma un clima en el cual se puede conversar. Pero cuando tú tratas de imponer
una convicción tuya, sin escuchar al otro, a pesar de que tú sientes que tienes toda la razón. ¿Te das cuenta? Pero no eres capaz de escuchar al otro, no estamos en un clima que permita, ¿no? El ejercicio de la libertad, el derecho a la libertad. Y estos derechos de primera generación son derechos individuales evidentemente, dentro del ejercicio de los derechos civiles como los derechos políticos. Eh, entonces, hablamos básicamente de las libertades, ¿no? Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de deambular, ¿no? Etcétera. Derechos de la segunda generación. ¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? A ver, cuando esto hablamos de derechos y ustedes lo van a ir relacionando con las necesidades, ¿no? Que cumplen estos satisfactores, eh, que cumplen o sea, son como estos derechos de segunda generación para Maxwell McNiff serían satisfactores, ¿ya? No pseudo, satisfactores reales, ¿ya? Y los de segunda generación ya, como ya tenemos la libertad, y acuérdense que la libertad es tan importante que hay muchos autores que han señalado que la persona que no tiene libertad no tiene vida. Ahora bien, los derechos de segunda generación son de carácter económico, social, cultural, y su finalidad es mira lo que te voy a decir, es la satisfacción de necesidades como la garantía en el trabajo y sus condiciones. Además, en la educación, en la salud, en la seguridad social, en la vivienda. O sea, apuntan también, como el anterior, a la igualdad, pero en el sentido de la no discriminación, a mi parecer. ¿Ya? Y también abarca otros que son necesidades, o sea, son satisfactorias, a mi parecer, que van cubriendo ciertas necesidades básicas del ser humano. Eh, los derechos de tercera generación, por su parte, eh, hablan sobre, eh, sobre un tema que es bastante importante, eh, los de tercera generación, y se refieren, ¿no? eh, a lo que se denomina, ¿no? La solidaridad. Estamos hablando, eh, estamos hablando de derechos, ¿no? Que se pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros entendemos a esta compañera de trabajo, ¿no? Eh, que tiene que salir temprano, ¿no? Eh, ¿cómo respetamos sus derechos? Ustedes saben que eso dice relación también con la calidad de vida. Si nosotros no hacemos, no prejuzgamos a nuestro compañero, a nuestra compañera, ¿no? Al otro, ¿no? Logramos tener una calidad laboral buena de vida. Y ahí llegamos a los derechos de tercera generación, a poder tener un desarrollo, eh, un derecho también a la paz, ¿no? A la paz dentro del ámbito, a tener un clima laboral, ¿no? A propósito del grupo, de la solidaridad. Entonces, la paz, la calidad de vida, la determinación de los pueblos, por cierto. O sea, imagínense que antes no se estipulaba, ¿no? En matrimonio que se podía realizar eh, ante un ministro de culto. No se estipulaba, por ejemplo, que en sus años anteriores, ¿no? Que se podía realizar a través de un traductor. Hoy cada día más vamos respetando el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Evidentemente también se encuentra esta preservación del medio ambiente. Entonces aquí nace un gran principio a propósito de la preservación del medio ambiente, que es el principio de desarrollo humano sustentable. Y ese principio de desarrollo humano sustentable dice que las generaciones futuras puedan disfrutar lo que hoy nosotros disfrutamos.
Es difícil. Es difícil lo que digo. ¿Por qué es difícil lo que digo? Porque, porque eh, no, a veces actuamos, ¿no? Y pensamos que estamos haciendo algo muy bueno, pero finalmente estamos causando un grave daño en el medio ambiente, por ejemplo. eh, cada vez, ¿no? La responsabilidad social empresarial, cada vez el tema del medio ambiente, ya en casi todas las oficinas están esas cajitas, ¿no? Para los papeles, están esas otras cajitas para las pilas, cada vez tenemos más formas de poder ir contribuyendo, ¿no? Ir mitigando, ¿no? El impacto medioambiental, digamos, ¿no? Y la conciencia colectiva de la preservación del medio ambiente. Yo pienso que hace 30 años atrás, una persona tiraba una colilla al suelo, no era algo que a la mayoría de las personas pudieran verse afectadas, digamos. Hoy, que nosotros veamos, no, vemos una persona que tira una colilla al suelo, nos molesta demasiado, digamos. En mi caso, por ejemplo, o que bota basura, digamos, ¿no? Eh, entonces, el tema de la preservación del medio ambiente es bastante importante, y es así que tenemos una ley en Chile que se llama Ley de Base del Medio Ambiente, y es así que en Chile se han creado los tribunales tributarios y los tribunales ambientales, perdón, y que entrega garantías, digamos, ¿no? Imagínense que antes, dentro de la categorización de los derechos fundamentales, que tiene nuestro país a través del capítulo tercero del artículo 19 de nuestra Constitución, habla sobre el derecho a vivir un medio ambiente sano, de libre de contaminación. Y eso quiere decir que se encuentra amparado a través de la acción constitucional de protección. Y eso quiere decir que si tú te ves vulnerada o vulnerado en cuanto a los derechos medioambientales, tú perfectamente podrías recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva a través de una acción constitucional de protección, digamos, indicando que se está vulnerando dicho derecho, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando tú ibas al río, ¿no? A vacacionar? ¿Qué pasaba? Nos faltaba, y perdón que alguien lo haga de acá, ¿ah? Porque puede ser que alguien también lo haga de acá, perdón que lo diga, pero esa persona que abre el auto y tiene unos parlantes gigantes, y en vez de colocarse audífonos y disfrutar así, ¿no? Y pum, pum, pum. Entonces, cada vez eso, algo que ya era algo común, y yo, pucha, esto ya soportémoslo. Cada vez ese soportémoslo se ha disminuido. Y cada vez la gente ha tomado conciencia del daño acústico que produce eso, independientemente si sea Marcianeque, si sea Vivaldi o sea Laura Pausini o quien sea, ¿ah? Pero el daño de los decibeles del medio ambiente. ¿Ya? ¿Le ha pasado eso que han ido a Río y han escuchado ese tipo de música? Ahora, me pueden declarar acá, no hay problema, que por eso yo soy uno de esos que levanta el auto y coloca la música. Puede ser también, sería bueno escucharlo también, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Igual que esos autos que se colocan, no sé, le hacen unos hoyos y suena, ¿no? Profesor, yo soy uno de los que hace eso, que hago carrera, me gusta el sonido. No sé, sería bueno a propósito de la empatía, poder escuchar cuáles son sus fundamentaciones, ¿no? Abro la palabra, para que me digan si han visto ese caso último que comento a propósito de estos derechos de tercera generación, a propósito de este derecho a la preservación del medio ambiente, que no solamente es que una especie de vegetal, animal se perdure, sino en general, digamos, dice razón con la protección que estamos teniendo hoy al medio ambiente para que las generaciones futuras puedan también disfrutar lo mismo que nosotros disfrutamos, bajo el principio del desarrollo humano sustentable. Abro el micrófono, chiquillos, por favor, levanten la mano para que me indiquen si le ha pasado lo que les comento. Lina, Montserrat, adelante.
¿Quién, la Lina o yo? Montserrat. Ay, no, a mí, por ejemplo, me pasa eso que me molesta la gente que escucha un poco la música fuerte en un lugar que es como concurrido. Incluso las playas también pasa que llevan música y la ponen. Encuentro que igual podría no ser, que debiese haber un poquito más de respeto con eso. Gracias. ¿Qué opinas tú, Bastián? ¿Bastián? Aló, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues. Mire, justo escuché mi nombre que estaba en el baño. ¿Qué pasó? Disculpe que estaba... Vengo llegando del baño. No, estamos hablando de los derechos de tercera generación. En el sentido, por ejemplo, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho en particular a la preservación del medio ambiente. Y ahí nosotros hablábamos de que la idea es respetar este principio de un desarrollo humano sustentable que las generaciones futuras puedan disfrutar lo mismo que nosotros. Y colocamos, por ejemplo, que cuando tú vayas cuando tú vas al río, a la playa, no nos falta la persona que abre su portalón, ¿no? Y tiene unos parlantes en el auto y boom, 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 boom. Independientemente de la música, ¿ah? Machaneque, rap, hip hop, independientemente de eso. Pero, ¿qué opinas tú de ello? ¿Ah? Ahora, si tú eres de esa persona que coloca música fuerte, también sería bueno escuchar cuáles son tus motivaciones, digamos, No, referente a de lo que hecho estamos yo, conversando. yo soy súper como de ocupar el audífono. ¿No? Igual me molesta, por ejemplo, me hace recordar una situación el otro día que estaba pasando por la calle y yo ¿Ya? estaba hablando por teléfono y justo dio rojo y había un auto que tenía la música así que se escuchaba como de una cuadra, y yo no lograba escuchar lo que me decía mi mamá, entonces para mí igual es molesto. Igual yo, por ejemplo, yo no soy de esas personas como bulliciosas ni nada, de hecho me gusta harto ocupar como el audífono, como más en la mía, como tal. Porque igual si a mí me incomoda, a otro también le puede incomodar. Y yo creo que es súper válido. ¿Te ha pasado que vais en el metro y nos falta la persona como... Y dije, bueno, se le echó a perder el audífono, que y escucha música o no sé, o redes sociales, no sé. Y lo hace así como a todas las personas, y a veces las personas que no quieren esa bulla, digamos. O sea, Claro, yo eso, dime nomás. eso lo he visto más en la micro que en el metro, en realidad. Ya, ya, No, pero igual, por ejemplo, en ese caso no me molesta tanto, porque por lo general la gente que veo que hace eso en la micro es como que viene como, o sea, como que la noto yo desganada, porque por lo general está como con su cerveza o algo así, o es gente que quizás está pasando por un mal momento, po, ¿me ya. entiendes? Y quizás su distracción también, como que también veo esa parte, porque por lo general no, un volumen así como tan fuerte, pero sí va escuchando y va en la de ellos. Y hay gente que a veces hasta se pone a llorar, me ha tocado ver en la micro con algunas canciones. Pero por lo general es gente que va como en la de ellos, pero así tomando, y ahí no me es tan molesto porque uno tampoco sabe lo que está viviendo la persona también. Buen punto, ¿ah? Bien, bien empático. O- otra, otra opinión. ¿Mía? No, no, O... otra opinión. Ah, Gracias, Bastián. de la profe. Profesor, aquí yo, Anaís Acevedo. ¿Me escucha? Súper bien. Ya, mire, en realidad a mí no me molesta un poco el ruido. En verdad me gusta mucho la música a volumen alto, pero igual siento que hay en ciertas partes en donde uno también tiene que mantener la compostura y también ser más empático con los demás. Encuentro súper razonable lo que dice Sebastián porque es verdad, algunas veces uno va en el metro y
y quizás no es porque lo haga de mala forma o cosas así, sino que también anda en su onda. Lo que me molesta es que algunas veces se suben así como a cantar en el metro y eso sí me molesta. Me molesta porque, pucha, uno también baila de uno, escuchando con audífono y todo eso, y si, pucha, si tú no eres, no sé, no le regalas una moneda o algo así, te tratan, porque a mí me pasó, te trata así como de gente amargada o porque no los miras, pero no es por eso, sino porque uno también necesita su tranquilidad, o sea, va del viaje, del estudio, del trabajo hacia la casa, entonces también uno necesita concentrarse en uno, no siempre estar atento a los demás. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el derecho de las minorías también, no? Bueno, se ha planteado, ¿no? Que también hay dentro de estos derechos de tercera generación, aparte del derecho al desarrollo en términos generales, preservación del medio ambiente, derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, también se ha hablado un poquito, y con esto, después de esto, paso a la lista por si acaso, ¿no? Para que no se me olvide. Los derechos que se denominan heterogéneos, ¿ah? En cuanto a las garantías, por ejemplo, a la manipulación genética, ¿no? Fíjate que la ley de donación de órganos, a pesar de que hoy no tenemos la tecnología, prohíbe la clonación del ser humano. Mira, la ley de donación de órganos prohíbe la clonación del ser humano. Y al día de hoy no tenemos la tecnología, pero ya se está prohibiendo. ¿Cómo nosotros manejamos, ¿no?, la manipulación genética, ¿no? El derecho, por ejemplo, a morir con dignidad. ¿Qué pasa con la autodeterminación, ¿no? Lo que conversábamos el otro día. También, ¿por qué nosotros podemos disfrutar el patrimonio histórico y cultural de la humanidad? Como hoy hay bibliotecas digitales, ¿no?, que vienen precisamente a preservar también la historia hablada. O sea, hay personas que nunca han escrito libros, pero tienen una gran significación en nuestra historia de la humanidad. Y por eso tenemos estos videos que se van conservando. Todos los expedientes, por ejemplo, que van y que son parte de la historia de Chile a propósito de la vulneración de los derechos humanos, y expedientes que se han abierto, ¿no?, en los tribunales de justicia, se están escaneando, porque antes no existía este tema de escanear y digital, ¿no? Entonces se están escaneando todos esos expedientes para poder preservar la historia también de los procesos. Ahora, el derecho, por ejemplo, a la identidad de género. Una cuestión que al día de hoy la sociedad no entiende. O sea, la sociedad entiende que hoy existe color rosado y celeste, no hay más. Y no hay más. Eso que me vengan a contar a mí que el envase equivocado, eso no es cierto. Entonces ya nos cerramos, ¿no? Y ya pensamos que somos dueños de una verdad absoluta, digamos, ¿no? Y no entendiendo que efectivamente una persona trans hoy no es una enfermedad, primero. Y segundo, perfectamente hay otros colores, digamos, ¿no? Hay una multiplicidad de colores y hay que respetarlos, ¿no? Como, por ejemplo, este ley de identidad de género que te permite cambiar el sexo, ¿no? eh, Cuesta como sociedad porque cuesta cambiar un poco el switch, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aborto? ¿Cuánto tiempo se demoró Chile en colocar estas causales, ¿no? Eh, y la autodeterminación. Algunos como yo, lo justifico, mi pensamiento lo digo, mi pensamiento lo justifica en ciertos casos. Otras personas pueden decir en todos los casos, ¿ya? Y eso va a depender mucho de el, el- las convicciones, el desarrollo, nuestra historia de vida, con quiénes personas no hemos cruzado a veces en la vida, ¿no? Bajo esa cerveza, ¿no? Esa conversación, o bajo una sala de clase también, ¿no? Entonces tenemos todos estos derechos
¿no? Incluso se habla de los derechos informáticos, ¿no? Bien, vamos a pasar la lista, chiquillos, y después abro el micrófono para las conclusiones finales, ¿ya? Déjeme ubicar acá, eh, la Escuela de Comercio, para poder pasar la lista. Bueno, por mientras que busco la lista, quiero que levanten la mano y ¿qué conclusión podemos sacar de la clase del día de hoy? ¿Qué conclusión podemos sacar o qué aprendimos de la clase del día de hoy? ¿Qué Pucha, disculpe por significó? escuchar Dime, todo, ya, pero creo que comparto la opinión de mis compañeros en que siempre hay que valorar el respeto hacia los demás. O sea, es como decían, si escuchamos la música de una manera, o sea, respetar también los espacios de los demás. Respetar, no sé, hay cosas tan básicas como respetar una fila. Yo creo que eso es vivir en paz, es vivir con tranquilidad y respeto. El derecho que tienen también los demás. Yo creo que eso es súper importante. Y eso también hace una convivencia más fácil, más llevadera. Y eso en todo ámbito, en el trabajo, el respetar al compañero, en respetar su opinión. Hay diferentes tipos de respeto, como decían, no es solamente por la música, hay por muchas cosas. Y eso hace, esa es mi opinión. Yo pienso que siempre hay que ponerse y ser un poco empático, ponerse en el lugar de los demás. cuesta. Cuesta, pero hay que hacerlo. Bien, vamos a pasar la lista entonces. Eso, la sección 24. ¿Otro comentario? Bueno, profesor, más que nada, lo que yo comprendí fue en general los derechos humanos y también los derechos ambientales de la sociedad, y que cada uno también tiene un derecho, no solamente hay un derecho para ciertas cosas, sino que todos también merecen respeto, de la misma forma como uno lo da, también lo tiene que obtener. Muchas Y gracias. como Dime nomás. puede entender de la clase sobre los derechos de los derechos de tercera generación. Bien. Elisa, Yo, profe, Elisa. a mí me pasa que yo creo que todos concordamos en que lo que dice en general está en lo correcto, pero todo va en cómo uno le da su interpretación personal, por decirlo de algún modo. Lo que se ve muchas veces influenciado por la moral que uno pueda tener y los valores con los que uno fue criado. Ya tenemos el ejemplo de lo que se conmemora hoy, hace 50 años. A mí me toca en particular por ambos lados, y hay otro tema también que a mí soy muy sensible, que es con el medio ambiente. Con el tema del medio ambiente, yo creo que todos opinamos de que no hay que ensuciar, de que no hay que tirar al suelo y un montón de cosas. Pero uno que conoce varias ciudades del país, uno se va a dar cuenta de que siempre hay basura en el lugar en que menos usted se lo imagina. Entonces, pucha, o sea, yo también no le voy a decir que pecar de que trato en general de ser súper amigable con el medio ambiente y reducir mi huella de carbono, pero siempre se puede más. Y yo creo que todos acá los presentes en algún momento hemos provocado algún daño al medio ambiente. Desde botar, Bien. no sé, unas gotas de aceite al agua, desde ocupar cosas que no son biodegradables, por ejemplo. Bien. Pero todo va, la conclusión que yo saco de esta clase en el fondo es que todo depende de cómo uno ve, inclusive de cómo uno se pueda sentir anímicamente en el día a día, porque yo generalmente escucho música con audífono, pero sí hay días que me noto y digo, chuta, hoy día la estoy escuchando más fuerte, por ejemplo.
Entonces yo creo que tiene que ver hasta el ánimo con el que uno se encuentra, está a diario, y cómo eso afecta a los demás también, porque uno no se da cuenta. Muchas veces no todos hacen las cosas mal conscientemente, hay muchos que lo hacen de manera inconsciente. Perfecto. Porque tiene que ver también por cómo uno fue criado, yo creo. Y el otro tema de lo que se conmemora hoy, yo tengo familia uniformada y también tengo familia desaparecida. Y no sé, con el transcurso de los años uno se va dando cuenta de que uno no está obligado a hacer lo que no debe, que tiene que ver en el caso de los uniformados, que es un sistema más vertical. Nadie está obligado a hacer a otra persona. Usted se podría haber negado. Y por el otro lado, en el caso de la familia que tengo desaparecida o ejecutada, pucha, yo podría justificar esa familia, a mis tíos en este caso, con que en esa época la familia no estaba bien constituida. Se metieron en cosas malas y lamentablemente ahora no están con nosotros. Pero también tiene que ver con que él también tomó malas decisiones. Estaba actuando fuera de la... Yeah. Entonces, al final, mi conclusión llega a eso. Uno depende de todo, cómo uno tenga sus valores, su moral, su ética, y cómo lo va manifestando el día a día, desde que uno se levanta. Muchas gracias. Acevedo. Presente. Arenas. Presente, profe. Barrera. Presente. Sally. Presente. Jessica. Presente, profe. Montserrat también estaba. Pilar. Presente. Presente, profe. Iván. Oye, el Iván no... Ah, Iván, ahí está Iván, po. Presente, profe. Oye, ¿y qué opinas tú, Iván? No hay hablado. Bueno, en relación a como lo que hablaba del ejemplo de la playa, de que de repente uno llega y hay gente escuchando música y todo. A mí en realidad sí me molesta bastante eso. En general, como cualquier ruido externo me molesta. No sé, cuando voy en el metro tren y gente sube a cantar, también me molesta. Pero generalmente yo siempre voy con audífono, entonces como el ruido externo está ahí de ruido ambiente, ¿no? Como siempre voy escuchando la música a través de mi audífono, no voy muy pendiente del exterior. Entiendo que hay gente que lo hace por, no sé, por necesidad o por cualquier motivo. Ahí yo también entiendo que puede ser necesario, pero claro, cuando se sube alguien, no sé, sin audífonos, solo escuchando música, igual es como molesto, pero también uno no puede meterse como en decirle, oye, no hagáis eso, que al final cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entiendo que algunos piensan que está mal, otros piensan que está bien, como que ya eso va más a interpretación propia. Pero sí, ¿qué pasa, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Iván, pero qué pasa, por ejemplo, con las personas autistas? ¿Cómo nosotros pensamos? Otra pregunta, te la invierto. ¿Tú harías eso? No, yo no lo haría. Prefiero lo que decía Bastián, porque uno tiene que actuar con que si a mí algo me molesta, yo tampoco tengo que hacerlo. Entonces, si me molesta que haya ruido, ¿por qué yo también voy a hacer ruido? En cuanto a personas como autistas o con problemas... Es que por eso les digo, ¿qué pasa con el derecho de las minorías? Por ejemplo, la festividad de Año Nuevo. ¿Qué pasa con los juegos artificiales? Uno, con las personas autistas. Dos, con los animalitos. Hay animalitos que se han muerto, ya sea atropellados por el susto, y son seres sintientes, perdón que lo diga, pero es así. Y además, ¿qué pasa con todos esos niños autistas que le afecta, digamos, el tema de un ruido tremendo? O sea, ¿cómo lidiamos con eso, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que está avanzando, tenemos un movimiento que está avanzando para una mejor convivencia, digamos. Eso es lo que pienso, digamos.
¿no? Exacto. Bueno, de hecho, lo de los fuegos artificiales hay muchas municipalidades que ya no lo hacen, como que dejaron de hacerlo en el último tiempo. Cual ayuda a que la sociedad se comporte de mejor manera. Entendió que había un problema que estaba generándose y tratando de solucionarlo. Y yo encuentro que me parece perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos en una Pero sociedad mala, estamos preocupándonos. Pilar, dime nomás. sí, yo considero con respecto, por ejemplo, a lo que se está hablando ahora, que de repente uno deja de ser muy empático con el otro y vuelves a ser empático cuando tú realmente vives una realidad que te empezó a tocar. Yo eso pienso, porque en la actualidad vivimos en un mundo tan individualista, porque es así, pero tú empiezas a visualizar las carencias o las necesidades de otros cuando tú empiezas a vivir alguna de esas necesidades. O cuando alguien muy cercano a ti que tú quieres o estimas está pasando por una situación de Compleja. conflicto o compleja. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una amiga que es una de mis mejores amigas y su hija es autista. Ya. Ella, por ejemplo, no puede ir a un cumpleaños donde hay globos, porque Ah, el ruido de los globos, por más fino que pueda ser el ruido, a ella le molesta y le dan crisis. Entonces ella colapsa. Entonces, claro, si tú quieres invitar a esa niña, tú sabes que no vas a poder tener globos. Entonces ahí habla de la empatía que yo puedo tener hacia mi amiga y hacia la hija de mi amiga. No teniendo globos porque sé que a ella le va a afectar si es que yo quiero que ella esté presente. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú sí. empiezas a ser empático cuando tú vives la cercanía de algo, del dolor de otro que a ti te puede, que genera un lazo contigo. Ahí tú recién empiezas a ser empático con los demás, porque mientras a ti no te toque vivir una situación difícil, es muy difícil que puedas aprender a ser tolerante a ciertas situaciones o, o ser más amable con ciertas personas que están viviendo situaciones complejas. Entonces, creo que estamos en una sociedad tan poco unida, por decirlo de alguna forma, porque hoy en día tú ves a alguien en la calle que está en situación de peligro y no, ya no te metes como lo hacías antes porque no sabes si te van a matar y vas a llegar a tu casa. Mm. Entonces, estamos en un mundo de rebeldía total, que finalmente nos está llevando a ser cero tolerantes el uno con el otro, cero empático, cero, ya no tenemos afectos, ya no nos saludamos como nos saludábamos antes, y vamos, cada vez vamos alejándonos más del afecto, del tacto, de las palabras, del compartir, de la familia, de un montón de cosas. Y es todo por lo que se está generando hoy en día, o sea, una sociedad en conflicto. Bueno, por eso que cada vez las empresas, en general, los lugares de trabajo, se preocupan más del clima laboral, porque han entendido después de muchos años que lo más importante dentro de una organización, sea cualquiera sea esto, o una agrupación social, es el clima que se va formando, digamos, ¿no? Eh, Eso, y yo te agradezco tu comentario, muchas gracias. Gonzalo Carlos González. Carlos no, a Carlos no lo he visto. No vino, ¿cierto? No vino, ¿no? No, no, ya. No, profe, parece que no está conectado. La Lady tampoco vino. La clase anterior tampoco vino. Giselle sí, Giselle está. ¿Cierto? Sí. Rabanal sí. ¿O no? ¿Está Rabanal? ¿No? No se ve conectada, profe. Ya. Luego, Sandoval. Yo. Bien. Tapia. Tapia está. Nayaret, sí. Estoy. Toledo, Bastián. También está. Y Alejandra Villablanco.
Sí. Oye, Alejandra. Sí. Villafranca, sí, profe. Sí. Entonces van a quedar 3 alumnos ausentes el día de hoy. Gonzalo Acevedo Carlos, Felipe, Muñoz Lazo, Lady Anabel y Rabanal Lemus Giselle Nicole. ¿Ya? Esas personas, a esos alumnos, van a quedar ausentes. ¿Ya? Bueno. La nota pronta, la nota de primer control pronto va a estar puesta. ¿Ya? Hoy día me dediqué a los cursos asincrónicos, pero ya pronto esta semana más tardar, van a tener su nota de control, ¿ya? Dime. ¿Foro lo que disertamos? Eso más su participación en clase, todo yo voy a sumar y voy a sacar una nota. ¿Ya? Las personas que no han participado en el foro, los invito a participar en el foro para poder realizar esta actividad pedagógica que nos sirve a todos, principalmente con enfrentar nuestro proceso de aprendizaje con reflexionar. ¿Ya? Profesor, Bien, es con dime. Aaron que subió el foro, ¿verdad? ¿Cómo? Es un nuevo foro porque el foro anterior ya está respondido. Sí, el foro de Manfred Magnif, ¿no? Ese uno, ¿no? Ya. De reflexión, ¿ya? Bien, que estén muy bien. Sé que tienen una Profe, segunda clase. ¿Ah? profe, Dígame. ¿pero ese es el único foro o hay otro más? A ver, Había Ese uno que de la hay- ONU, de los niños. De los principios de igualdad hay uno en la eso. unidad 2, ¿no? Sí, prontamente. Ahí tengo que ir a la otra clase. Sí, mire, vamos a dejar, vean en la pauta, yo en la ruta del aprendizaje, voy a dejar las instrucciones, ¿ya? De lo que hay que desarrollar esta semana. Bueno, y Ya. como les comento, en la semana también voy que ahora me tengo que ir a otra clase, voy a dejar las instrucciones. Bueno, que pasen muy excelente semana. Ha sido Gracias. un gusto reflexionar, conversar con ustedes y que estén muy bien. ¿Ah? Nos vemos Hasta luego. Que presencialmente esté Chao, bien. profe. Chao, profe, desde el Chao, lunes al profe, nos 8. vemos. Listo, Chao, profe, que esté Sí. bien. Sí. Chao, Chao. profe. Chao. Disculpe, no hay nada más para este ramo, ¿cierto? ¿Qué? No hay nada más adicional para este ramo, ¿verdad? En la semana voy a colocar ahí la ruta del aprendizaje y las instrucciones. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, profe. Chao. Chao. Vale, gracias. Chao, profe, que Chao, esté profe. bien.